se basa principalmente el aumentar la productividad y la eficiencia en cuanto a ingresos, y también se toma base, es una visión más individualista más que colectiva. A partir de estos cambios que se dieron en los 70s, 80s, 90, estos 2000, es que se dan cuenta que hay una necesidad muy grande de transformar los sistemas económicos actuales. Y a partir de estos análisis híbridos de diferentes ciencias es que nace los fundamentos de la economía ecológica, o nace algo que se llama economía ecológica. Y esta economía ecológica también surge porque es un llamado de atención a decir, oigan, nos estamos acabando el único lugar donde estamos trabajando, donde estamos viviendo. Nos estamos acabando nuestra casa, que es el planeta. Cada vez las presiones económicas han hecho, cada vez esa presión económica han ejercido presión sobre la naturaleza, que nos ha llevado a acabar ecosistemas y también a hacer una extinción masiva de especies. Y esas especies, por algún motivo, tienen una función, por muy chiquitas que sean, tienen una función en el ecosistema, y cada vez que nosotros las desplazamos, cada vez que nosotros acabamos con una de ellas, el ecosistema se reconfigura y el ecosistema cambia. Entonces, se juntaron economistas, algunos ecólogos, y surge esta idea de hacer una economía ecológica. Y dentro de estos temas de la economía ecológica, bueno, uno de sus fundamentos principales también es que es la integración de la economía y de la biosfera, ¿no? Considera que la economía está dentro de la biosfera, y la biosfera es todo el planeta Tierra. Entonces tenemos que ver cómo vamos a ser más eficientes, sí en el recurso financiero, sí con los trabajadores, pero también cómo vamos a ser eficientes en mantener este planeta, ¿no? En mantener el planeta que nos da todo para la vida. La economía ecológica también entiende que existen límites biofísicos que condicionan el desarrollo económico, que muchas veces, por más que queramos crecer, que queramos desarrollar una región, pues ya no hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver más, lo vamos a empezar a vivir más en carne viva, porque hay poquita agua ya. Y por más que quieras implementar una industria nueva, parques industriales, si no tienes agua, ¿dónde los vas a meter? Un ejemplo muy claro es ahorita que son de estas empresas tecnológicas, sobre todo los de los microchips, les dicen, oye, ¿y dónde necesitamos instalar empresas de microchips? Sí, pero ¿dónde? Hay pocos lugares, porque para la producción de microchips, de estos microprocesadores, que ya lo utilizan en cualquier aparato electrónico, se necesita agua de la más pura que pueda haber. O sea, un agua muy pura, y esa agua tan pura no está sobre la superficie del planeta. Son aguas subterráneas que se encuentran a 100, 150, 200 metros de profundidad. Entonces, las empresas tienen que perforar para sacar esa agua subterránea. Las aguas de los ríos, de los lagos, manantiales no les sirven para poder crear estos microchips. Necesitan estas aguas que son muy puras, y son pocos los lugares, donde dan concesiones, porque eso te implica dar una concesión. Y dadas las condiciones que hay poca disponibilidad de agua también para consumo, pues son poquitas los lugares donde las industrias y las empresas dicen, yo me voy a instalar ahí. Entonces, eso dificulta la instalación de este tipo de industrias. Por ejemplo, ¿cómo está distribuida el agua en el planeta? ¿No? El 93% es agua salada. Solamente hay un 2% que está en los casquetes polares, este, que quedan en los casquetes polares y en el permafrost.
El permafrost es las zonas subterráneas que están congeladas, ¿no? Como la parte de arriba hielo, pero también en la tierra, en estos polos, hay hielo atrapado entre la tierra. Ese es el permafrost. Y solamente tenemos un 1% de agua superficial de todo el planeta. Ese 1% de agua superficial es la que está en los ríos, manantiales, y es la que podemos nosotros usar para consumo humano, que es agua dulce. Pero de ese 1% que se volvería el 100, el 70% de esa agua es a consumo agrícola, o sea que se va destinada al consumo agropecuario, a riego de tierras y también para bebidas, para alimentos, para el sector ganadero. El 16% se va como un 10% de toda esa agua es la que se utiliza lo utiliza la industria, como el 16% más o menos lo utiliza la industria, el 70, 86 y como otro 5%, y el otro 5% es el agua que se destina a servicios municipales. O sea, para que vean la cantidad de toda esa agua, del 100% del agua, solamente tenemos agua a servicios municipales, que eso implica lo que nosotros abrimos en las llaves para poder beber y para poder bañarnos, es un porcentaje muy pequeñito de esa agua. El resto lo utilizan el agua en el sector agrícola y en el sector industrial. Y entonces eso nos lleva a determinar cuáles van a ser estos elementos que debemos de incluir en el sector dentro de la economía, ¿no? Por eso también es entender esos límites físicos, integración de la economía en la biosfera, qué va a pasar con el agua, la sostenibilidad a largo plazo. Bueno, buscar este desarrollo económico, tenemos que buscar el desarrollo económico, buscar que haya un crecimiento, por supuesto, pero pero que respete los límites de la naturaleza, de la biosfera, ¿no? Y sobre todo también crear profesionales que hagan cuestionamientos del crecimiento ilimitado. No existe un crecimiento ilimitado, no podemos pensar en él porque estamos envueltos en una esfera llamada planeta Tierra que tiene una capacidad de carga. El ejemplo chileno, que en Chile utilizan la producción de cobre, por ejemplo, es el principal proveedor de cobre a nivel mundial y le queda poquito menos del 30% de reservas de cobre. Entonces, ¿qué va a hacer cuando ya se le acabe el cobre a Chile? Cuando ha sido un país que se dedica principalmente a la industria minera y a la extracción de materia prima, y que su principal materia prima de comercialización mundial ya le queda poco menos del 30% de sus reservas. O sea, ¿qué va a pasar de Chile en 30 años? ¿No? Para esto es importante que dentro de la economía ecológica se haga una valorización de los recursos naturales. Hay que valorizar estos recursos naturales, que a mí en lo personal no me gusta llamarles recursos. Hay que llamarlo tal cual es, que es naturaleza, porque si utilizamos el concepto de recursos, es ¿cómo se llama? Es algo que yo puedo utilizar y tiro. Solamente la utilizo y la tiro. Por eso también ya no le llamamos recursos humanos, porque, Consumibles. pues sí, nada más lo estamos consumiendo y lo podemos desechar en cualquier momento. Y no, ni las personas ni la naturaleza somos recursos. Hay recurso material y recurso financiero. La naturaleza y las personas somos vida. Entonces, uno se llama capital natural y el otro es el capital humano, ¿no? Pero al decirlo capital solamente le estamos dando esta valorización económica. Pero ¿dónde dejamos la valorización espiritual? Por ejemplo, de los territorios de los pueblos originarios, que ellos no le dan a su territorio una valorización económica tal vez, pero sí tiene un valor muy grande para ellos espiritual, ¿no? Para ellos ancestral. Y eso es algo que no hemos
terminado de entender y los seguimos viendo como meramente recursos. Y por eso es importante valorarlo, ¿no? Hay que valorar correctamente los ecosistemas. Un ejemplo, el sistema de manglar, si nos que lo queremos cerrar a fines económicos, ¿cuánto anda valiendo una hectárea de mangle, ¿no? Aquí en el sistema lagunar de Alvarado, que es un sitio Ramsar, uno de los más grandes del país y uno de los más y el más grande de Veracruz, del estado de Veracruz, el sistema lagunar de Alvarado, una hectárea de mangle, la andan vendiendo en 1,000 pesos y la terminan quemando, incendiándola para que después volverla potreros. Y en las zonas costeras, esos mangles, ¿cuánto valen y cuánto le están costando a estas empresas que se dedican a de bienes raíces? Los están tumbando para construir casas de lujo, ¿no? Y sin saber que esos mangles nos dan servicios ecosistémicos de mucho valor. Ya lo han dicho los especialistas, hay un especialista que hace valorizaciones económicas y hace manifestaciones de impacto ambiental. Es Constanza, donde dice, una hectárea de mangle deberíamos de darle un valor económico de $57,000 a la hectárea. O sea, es el valor que si nos vamos a sacarle costos, debería de tener $57,000. Les digo, esos $57,000, si la ponemos a un tipo de cambio de barato de 19 pesos, estamos hablando de 1,083,000 pesos, una hectárea de mango. ¿Cuánto les está costando? No les está entre 1,000 y 10,000 pesos. Sí, Martín, alzaste la mano hace rato. Yo, lo que pasa es que estaba escuchando acerca del mangle. Sí. Una parte de Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y algo de otros estados utilizan el mangle para hacer carbón. Y es una de las partes que en el caso del estado de Tabasco se declaró como una zona en deforestación por la producción del carbón vegetal. Sí, es muy bueno, pero pues también están dañando el ecosistema. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y quién va a mantener a esa familia si siempre han sido carboneros, ¿no? O sea, vamos a llamarle así. Entonces, Sí. ¿de qué va a vivir? Entonces, un detalle sobre el mangle. Claro, y eso implica hacer y cambiar los sistemas de vida. Por eso la economía ecológica ve más allá del valor financiero, sino que ve más allá y empieza a darle una valorización diferente. Por eso te dicen, una hectárea de mangle debe de costar $57,000. ¿Por qué? Porque nos da grandes beneficios ambientales. Primero, oxigenación. El mangle también purifica el agua. Toda esta materia orgánica la transforma y da agua purificada. Entra agua salina y entra agua y sale agua dulce y hay un intercambio de agua dulce acuícola, dulce de agua salada con agua dulce, y eso permite que haya intercambio de especies y por eso muchas especies que son de alta mar llegan a desovar al mangle y es ahí donde desovan y le llaman la guardería del mar, porque estas especies desovan ahí nacen estas especies que tienen un importante valor comercial, como es el camarón, como son muchos de los peces, el dorado, de otros que tienen gran valor económico, sobre todo las zonas, la industria camaronera, mojarras, los robalos, guachinangos, llegan ahí, desoban, entran protegidos por el entramado de raíces, y cuando estos nacen y crecen, salen de ahí y se van a hacer su vida al alta mar, ¿no? Pero, y eso sí es para la industria pesquera, le vale también y no está protegiéndolos. Y eso, si nos vamos hay otras especies que en época de lluvia, en época de huracanes, de ciclones, está bien, es más que comprobado que en las zonas de mangle les impacta de muchísimo menos a las zonas costeras cuando tienes manglares, porque los manglares absorben el agua, pueden absorber hasta 10 veces más agua que un árbol común,
Entonces, absorben mucha agua, es como una esponja, y también rompe las olas, rompen los fuertes vientos, y ya llega a las zonas costeras o hacia adentro un impacto menor, que eso no de Mérida, en la zona de Cancún, pues han visto cómo han derribado manglares para construir hoteles, y cuando llegan estos huracanes, pues son los primeros que se inundan, los primeros que se impactan, porque ya no tienen esa barrera, ¿no? Entonces, esta economía ecológica lo que busca es eso, valorizar y obviamente tomar decisiones económicas. Hay que valorizar los recursos naturales en las decisiones que promuevan la sostenibilidad ambiental. Hay que poder calcular la huella ecológica. Dentro de este cálculo de la huella ecológica, por aquí les voy a, es calculadora de la del carbono. Hay muchas páginas que nos ayudan a, a calcular nuestra huella de carbono, de decir cuántos planetas necesitaríamos tener si yo quisiera, si yo sigo consumiendo conforme, como estoy consumiendo actualmente. Les estoy pasando una de ellas, un enlace, esta huella de carbono, a una página para ver si pueden entrar en ella. Esta es otra. A ver si me dicen si la... Y bueno, está la más común, que es la huella de carbono también de Greenpeace, dependiendo de la velocidad del internet. Les acabo de pasar estas dos, para que hagan el ejercicio y hagan el cálculo de su huella de carbono. Hagan el ejercicio, entren a la página, a esta última, la de consumo responsable Greenpeace, y vemos cómo está su huella de carbono, para Calcula que tu vean huella. cuántos países necesitaríamos manteniendo nuestro estilo de vida actual. ¿Cuántos planetas, perdón? La pueden compartir con otras personas para que vayan viendo el cálculo de cuánto equivale su consumo, y les dice en dónde, pues, dónde están los elementos, las áreas de oportunidad, ¿no? Dicen dónde están, cuáles son las áreas de oportunidad que tendrían para el consumo. Entonces, digo, ahí se las dejo para que ustedes lo analicen y lo reflexionen. Bueno, otra, ¿cuáles existen? Hemos hablado de esta economía neoclásica y la economía ecológica, que se tienen las bases. La economía ecológica no busca maximizar las ganancias, no busca maximizar la producción, sino busca los medios necesarios para que pueda existir crecimiento y desarrollo, pero sin ser tan depredador. Aquí una pregunta, ¿ustedes creen que eso se pueda dar, que sí se pueda buscar ese sueño guajiro, como vulgarmente le podemos decir? ¿Puede haber crecimientos siendo menos depredadores con la naturaleza? ¿Ustedes qué opinan? Hay que definirse el tipo de crecimiento. Ajá, Ah, digamos, puede haber un crecimiento del punto de vista, ah, por ejemplo, un crecimiento educativo, vamos a llamarlo así, ¿no? De ajá, que
primaria, secundaria, nivel licenciatura. Hasta ahí llegas y tienes una cantidad de consumo de cosas, ¿no? Ropa, libros, transporte. Y después entras al mercado laboral y ya dejas de consumir toda esa parte, ¿no? Ya es otro tipo de consumo que vas a tener. Pero si la persona continúa avanzando en su haber educativo, pues va a ir demandando más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Y cuando entre al mercado laboral, será una persona que demande casi el doble de lo que podría demandar cuando era algo sencillo, ¿no? O sea, ya va a tener el Sí, poder adquisitivo de comprar cosas más exuberantes, podemos ver así, ¿no? Entonces, eso tiene que definirse el tipo de crecimiento de hacia dónde quiere llegar y va a depender la cantidad de cosas que vayas a consumir. Pero sí se puede limitarse, o sea, entra la parte de la limitación, limitar. es buscar como, incluso no sé si llamarlo limitarse, pero sería como analizar y decir cuál va a ser mi tipo de consumo, ¿no? O Algo sea, ¿qué, así. qué tipo de consumo es el que yo quisiera, el que yo necesito para poder vivir? Pero cuando va a depender del poder adquisitivo, porque si no tienes el recurso a la mano, pues entonces te vas a sentir súper limitado y vas a vivir una vida austera, ¿no? Ahora, a medida que crece el grado de tal de perfección, especialidad, pues tu poder adquisitivo también va creciendo. Entonces ya tienes facilidad de poder decidir qué compro, qué no compro, y si está caro, para mí ya no es caro, yo lo compro, ¿no? Sí, eso Entonces, tiene mucho que ver. O sea, no es un tema tan sencillo el de exactamente. analizar, o sea, porque son muchas implicaciones. Por ejemplo, está más que visto que las personas con un poder adquisitivo más elevado son los que consumen más carne. Ah, O sí, sea, o sea, definitivamente. y el Bueno, impacto global de las emisiones de CO2 no es por la industria, se dan por el sector ganadero, por la producción de sí, carne de transporte. res. Sí, ahí viene a colusión la que es la huella hídrica, ¿no? ¿Qué cantidad Sí, de servicio vas a requerir? De agua para producir tal cosa, ¿no? Entonces, por sí, ejemplo, acá en Mérida tenemos la industria cervecera. Consume de ujú, 3 a 6 litros por cada litro de cerveza. Entonces, Yucatán no tiene ríos superficiales, tiene muchos ríos subterráneos sí, y es bien vista para hacer ese tipo de industria porque sí demandan demasiada agua. Y igual sí, hay muchas generadores de energía a base de ciclo combinado que demanda también demasiada agua. Entonces, también esas partes que no, la población no lo ve, pero pues sí sufre la Junta de Agua Potable de Yucatán de ver dónde va a extraer tanta agua para tanta demanda, tanto para la industria como para la población. sí. No, sí, 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 esa es una, depende mucho de la industria, ¿no? También la industria de los refrescos en Chiapas, por ejemplo, está acabando con las aguas subterráneas. Así es. Y México es uno de los países que más refresco per cápita consumimos. En teoría, deberíamos estar consumiendo cada mexicano al día 3 litros de refresco. Sí, Vaya, de esta Coca-Cola y Pepsi, a nivel mundial, somos el país que más consume esta bebida, estas bebidas azucaradas, como es el refresco. Y para hacer un refresco necesitamos igual, por cada litro son como 5 o 6 litros de agua. sí, así es. O sea, mm, casi, bueno, creo que Yucatán tiene como con 220 litros de consumo por año de refresco. Somos uno de los estados que llevamos esa etiqueta de alto consumidores de refrescos embotellados. Sí. Y sí, sí, a partir de la estadística, Chiapas, Yucatán, y ahí se van peleándose el primer lugar. Y bueno, ya ven los problemas que ha generado la industria refresquera en Chiapas, ¿no? Porque se Sí, ha apoderado del recurso hídrico de muchas, en las cuales ya no la pueden usar porque tienen la concesión, la industria refresquera. Pero es ahí donde todavía seguimos beneficiando a la parte,
económico, a la parte financiera sobre los otros elementos de la naturaleza, ¿no? Sobre otros elementos y sobre todo sobre la vida, ¿no? Obviamente, una de estas diferencias es la visión de los recursos naturales. Mientras con un enfoque neoclásico, lo que buscamos es considerar los recursos naturales como renovables. Te dicen, es que estos cambian y estos van a volverse a dar, ¿no? Y pueden ser sustituidos en cualquier momento. Mientras que una economía ecológica te dice, no, no se van a renovar. Tienen un límite y tienen un fin, tienen un momento en el que ya vamos a dejar de existir, ya va a haber, va a dejar de existir el petróleo, va a dejar de existir otros recursos porque no los estamos acabando, sobre todo los minerales, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista social, la economía no clásica enfatiza en la eficiencia y el crecimiento económico como un principal objetivo social. Te dicen, oye, ¿qué objetivo social tiene la economía neoclásica o neoliberal? Ah, pues es que vaya a haber un crecimiento económico, es el crecimiento económico principalmente. No te dice para quién ni en qué sectores. Va a haber un crecimiento económico y si hay un crecimiento económico, todos van a crecer y todos van a tener ingresos, y cosa que no es cierto, ¿no? Obviamente la economía ecológica lo que busca es enfocarse en la sustentabilidad, en la sostenibilidad, en la equidad, en la cual el recurso tenga una distribución más equitativa para todos y la preservación del medio ambiente para lograr objetivos sociales que en su punto más importante es también disminuir la pobreza, ¿no? Aquí en esta les voy a dejar, voy a compartirles en el grupo donde están una lectura en la cual vamos a revisar ahorita en un momento. A ver dónde está. Universidad Martín. Cinco. Por el chat no se puede, Doc. Sí, si entro al chat aquí, déjame ver si también se las puedo compartir aquí en el chat. Y si puedo, de una vez también se las paso por aquí. Esta es una. Voy a dejar de compartir, permítanme. Es que por algún motivo me está mandando mensaje que dice, tenemos problemas para cargar mensajes, intenta actualizar. Sí. No me deja compartir por el chat de aquí Ah, está bien. del Teams. Sí, ya llegó el Se grupo. los, se los acabo de pasar ahí en el grupo para que le den una leída y la discutamos esa lectura ahorita a la 1, ya para ir perfilando hacia el cierre, ¿sale? Y mientras, Ok. pues en lo que le hago algo, pues para que puedan ir al baño o hacer algo. Y los veo ahorita a la 1. Sí, doctor. Ok, está bien. ¿Qué hacen eso?
Ahorita en 5 minutos ya empezamos.
Listo, muchachos, ¿cómo están? ¿Ya listos? Hola, sí. Listos. Bueno, entonces, ¿con quién empezamos? A ver, ¿qué es para qué encontraron en el texto, o sea, principal? ¿Cuáles son las ideas principales del documento? Pues habla desde dos, bueno, yo lo vi así, que compara dos puntos, la economía ecológica y la economía ambiental. Bueno, yo Ajá, sé lo que más tomé. A como yo lo veo, la economía ambiental es la economía de los economistas, de los ingenieros, por así decirlo, porque tiene un enfoque pues, más hacia la economía tradicional, por verlo así, ajá, eh, que es de donde vienen los como, permisos, multas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, como el principio contaminador pagador, ¿no? De, ok, lo ve más como de, voy a quitar un árbol, ¿cuánto cuesta ese árbol que quité? Y lo reparo, ¿no? Lo pongo otro. Es más, te pongo dos si quieres. Y ya con eso lo estoy compensando. Y la economía ajá, ecológica sería más la economía de los biólogos. ¿Por qué? Porque ya toman valores, toman el valor no solo de cuánto cuesta ese árbol, a lo mejor de cuánto costó sembrarlo, sino de qué representa qué representaba ese árbol para el ecosistema, ¿no? A lo mejor era soporte hídrico, el subvento de una comunidad, para esa comunidad tenía ciertos beneficios ambientales de ese árbol y ya toma en cuenta todo eso para entonces sí darle como una valorización. Esas son como las dos contrapartes, que mientras uno se enfoca ujú, simplemente en el valor económico de algo, el otro toma ya valores intrínsecos. Bueno, yo así lo entendí. ok, Para mí esa sería como la importancia. ok, ¿qué dicen los demás? Que está bien. O sea, que sí, sí, o sea, me llamó la atención mucho en ese documento un término que está ahí escrito es ecoeficiencia. Ajá, Entonces es algo muy, muy especial el término de ecoeficiencia porque en lo que viene siendo la economía ambiental, este, que da pauta al proceso del manejo de entornos familiares, entornos empresariales, entorno de los mercados, tanto bienes y servicios. Eso es lo que maneja la economía ambiental, que es como algo cerrado y se identifica por cada uno de los procesos que sean ecoeficientes, o sea, darle a la naturaleza el desarrollo adecuado sin meter mano, tanta mano, ¿no? Y en el caso de la ecología, de la economía ecológica, ya como que se sale de un ambiente hacia el aprovechamiento de la energía, tanto solar, tanto eólica, aprovechamiento de los calores que se van sacando de provecho, materia prima, y entra el término de reciclaje. Entonces es ahí ujú, donde entra la ecoeficiencia, decir, ¿esto realmente se puede reciclar o esto realmente se puede desechar? Entonces es cuando ya crecen los espacios de residuos materiales, los entornos de tiraderos cielo abierto, de áreas de confinamiento ya controlado. Entonces ya entra, se juntan los dos entornos para crear el marco, digamos, completo de la economía circular, que es el término actual que se está manejando, donde se convergen todo, tanto la ecológica como la ambiental, y da pie a ajá, la parte del ecoeficiente, o sea, ahí es donde se va buscando que tanto el rubro empresarial como el rubro sociedad sean ecoeficientes, y se maneja mucho ese término,
el argot de las eficiencias energéticas. Eso es lo que observé. Sí. Ahí, pero ¿por qué será que es este tema de coeficiente? Y vaya, el concepto de coeficiencia. Pero bueno, antes en los comentarios que había hecho su compañera, coincido, es muy acertado el comentario que hace, en el sentido de que la economía ambiental, primero la economía ambiental, hay como es una comparación, ¿no? Como dice ella, la economía ambiental está enfocada más, o es una economía hecha por los propios economistas, ¿no? Desde esta visión. Sus raíces son más neoclásicas, se enfoca sobre todo en ese punto de la valorización monetaria del recurso, ¿no? Y mientras que la economía ecológica adopta esta visión transdisciplinaria, no nada más es desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de los economistas, sino que ya empieza a ver los términos sí biológicos, pero también ecológicos, y entonces es ahí donde se juntan, y es algo que para lo que Víctor Toledo menciona, estas ciencias híbridas, en el cual se junta la economía con la ecología, y entendiendo a la economía como la ciencia social que se encarga de estudiar los procesos en los cuales se genera riqueza, o por medio de los cuales generamos riqueza,